Bienvenidos a la clase de matemáticas segundo básico. Vamos a trabajar el significado de función lineal. El problema dice: se enciende una candela de 100 centímetros de largo y por cada minuto se queman 5 milímetros. Si el tiempo es X y la longitud es Y, solución. Inciso A, complete la tabla. Muy bien. El tiempo inicia de 0, pero como es por cada minuto, entonces 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, etc. Hasta el infinito. Longitud de la candela inicial es de 100 centímetros. Entonces acá inicia con 100 centímetros. Después de transcurrido un minuto, se queman 5 milímetros. Eso significa que voy a tener que restarle 5. Entonces, al transcurrir un minuto, la candela ya no tiene los 100, tiene 95. Al transcurrir 2 minutos, la candela ya no tiene los 95, le resto 5, tiene 90. Al transcurrir 3 minutos, la candela ya no tiene 90, porque le resto 5, tiene 85. Al transcurrir 4 minutos, la candela ya no tiene los 85, porque le voy a restar 5, entonces tiene 80. Al transcurrir los 5 minutos, la candela ya se quemaron 5 milímetros, entonces tiene 75. Y así sucesivamente. Ahora el inciso B dice: ¿qué longitud tendrá la candela después de 4 minutos? Entonces la respuesta la tenemos en la tabla. Después de 4 minutos, la candela tiene 80 milímetros. Ahora dice: ¿qué longitud tendrá la candela después de X minutos? X minutos. Entonces vamos a escribir acá como respuesta X minutos. Pero a esos X minutos, la candela inicialmente tenía 100. Entonces tenemos 100 menos. Aquí vamos a correr esto. X minutos, pero por cada minuto que transcurre se queman 5 milímetros, entonces es 5X. Y ahí tenemos, entonces, ¿qué longitud tendrá la candela después de X minutos? 100 menos 5X. Inciso D, exprese Y en términos de X. Respuesta: Y es igual a esto de aquí arriba, ¿no? 5X menos 5X, menos 5X, menos 5X, y este tiene más, menos 5X más 100. Ahí estaría la ecuación de la función lineal. Ahí está ya expresada. Ya ordenada, ¿no? Aquí no está ordenada. Entonces aquí ya lo ordenamos. Y lo ordenamos Y en términos de los valores de X. Y veamos un
un ejemplo acá. Por ejemplo, ¿qué altura tendrá la candela cuando pasen 3 minutos? Aquí. Entonces tenemos 3 por 5, 15. Entonces tenemos menos 15 más 100. Eso significa que a 100 le quitamos 15. Y eso nos darían 85. 3 minutos, tenemos 85. Ahí está, muy bien. Ahora vamos con el ejercicio o el ejemplo. La temperatura del aire era de 20 grados centígrados. Al ascender, la temperatura disminuyó 6 grados centígrados por cada kilómetro. Si la altura es X y la temperatura es Y. Inciso A, complete la tabla. O sea, la solución, ¿verdad? Aquí sería ya la solución del problema. Entonces tenemos que el tiempo en minutos. Estos valores los vamos a cambiar. Esto no. Muy bien. Aquí tenemos el tiempo en minutos. Entonces tenemos el minuto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito. ¿Verdad? Y tenemos que la temperatura es de 20 grados centígrados. Entonces empezamos con esto. 20 grados centígrados la temperatura. Y aquí escribimos temperatura. Está en grados centígrados. ¿Y qué dice? Que disminuye en 6 grados. Entonces es menos 6 grados. Ah, pero aquí no es tiempo. Híjole, me estoy equivocando. Dice por cada kilómetro. Altura. Entonces están hablando de la altura. Altura. Altura estará en kilómetros. Entonces la altura está dada en kilómetros. Entonces 0 kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros. Entonces cuando transcurre 1 kilómetro, ¿qué temperatura se tendrá? Entonces a 20 le quito 6, me quedan 14. Cuando transcurren 2 kilómetros, a 14 le quito 6 y me quedan 8 kilómetros. Cuando la altura, ¿ya? Cuando la altura transcurre o la altura crece y llega a 3 kilómetros, la temperatura sería 8 menos 6. Tenemos que es
2. 2. Cuando la altura llegue a 4 kilómetros, entonces la temperatura va a ser a 2 le quito menos 6, entonces 6 menos 2, 4. Y agrego el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El 6, entonces es negativo. Cuando la altura ya lleve 5 kilómetros, entonces aquí sería que a menos 4 le resto 6. Y como son de signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Entonces tengo 4 y 6, 10. Menos 10. Cuando haya ascendido, o sea, esté a una altura de 6 kilómetros, la temperatura va a ser de menos 10, le quito 6, pero como son del mismo signo, los voy a sumar y me queda menos 16. Menos 16. Muy bien, ahí estamos. Y además esto continúa puntos suspensivos, puede continuar, ¿verdad? Depende hasta dónde lo querramos. Ahora, el inciso B. ¿Cuál es la temperatura después de 3 kilómetros? La respuesta de este inciso lo encontramos en la tabla. Después de 3 kilómetros, la temperatura es de 2 grados centígrados. Ahora, el inciso C. Determine la temperatura después de X kilómetros, ¿verdad? Entonces tenemos que, inicialmente teníamos 20. A esos 20, como disminuye en 6, entonces menos 6. Pero como ahora nos dicen que la altura después de X, porque estos son valores de X y estos son los valores de Y, al igual que en esta anterior. El tiempo es X y la longitud es Y. Entonces, ahí ya tenemos nuestra respuesta del inciso C. Ahora el inciso D. Exprese Y en términos de X. Entonces escribo la Y. Y ahora lo voy a hacer así. Respuesta Y es igual a en lo que se determinó la temperatura después de X kilómetros. Entonces si lo escribo así, 20 menos 6X. Pues ahí está. Estaría bien la ecuación de la función. Pero en este caso tiene que ser ordenada, porque una ecuación, el término independiente no puede estar al inicio. El término independiente tiene que estar en el lado, o sea, al final. Entonces lo vamos a... Y decimos entonces que entonces Y, aquí podemos quitarle la R. Entonces Y, entonces la respuesta real, ya ordenada y como debe de ser, es Y es igual. Este lo pasamos al inicio, menos 6X, y este que está sumando acá, más 20. Y ahí tenemos nuestra respuesta ya ordenada.
aquí está ordenada, aquí está desordenada. Muy bien, te motivo a que no te desesperes, a que veas las cosas que no son complicadas. Y ahora realiza los ejercicios de tu libro, busca o inventa tus propios ejercicios. Y te recuerdo, la motivación es la que te pone en marcha. El hábito es lo que hace que sigas.